tardes con todos. Disculpen la demora, pero como ven estamos haciendo pruebas a ver si para ver la posibilidad de que el Poder Judicial mejore los equipos, ¿no? Con nuevos equipos de poli, con nuevas pantallas. Ahora simplemente estamos haciendo la prueba con lo que tenemos, pero van a hacer un presupuesto y se pondrá a disposición pues de las autoridades pertinentes, el Consejo Ejecutivo, el señor Presidente, para que estimen lo conveniente. Ojalá pues que podamos alcanzarlo. La relación de las Cortes. Ya, bueno, entonces hoy día tenemos invitado al magíster José Purizaga Vega, ya, que es de Indecopi, funcionario de Indecopi y experto pues en derecho al consumidor. Ya en unos momentos se va a hacer su presentación oficial, ¿no? Y la lectura del resumen de su hoja de vida. La próxima semana también viene otro magíster, Tessy Torres, que también es de Indecopi, que va a hablar también sobre protección al consumidor. Por si acaso, ojo, la segunda semana de noviembre no vamos a hacer la sesión miércoles, sino jueves, porque vamos a hacer una sesión conjunta con Indecopi, que va a ser entre las 5 de la tarde y las 7:20, jueves 14. Ya les vamos a transmitir a sus correos, lo vamos a difundir como siempre en el portal del Poder Judicial, a través del Facebook, nuestro Twitter y todos. Va a haber la relación conjunta va a ser sobre el rol de Indecopi en la defensa de la competencia y la protección del consumidor. Muy interesante, o sea que últimamente hemos estado viendo, una serie, que ahorita Indecopi pues está ejerciendo su facultad de fiscalizadoras respecto a unas instituciones que manejan regalías de artistas. Y bueno, todo eso pues desde luego tiene que ver con la defensa del consumidor, con la defensa de la competencia. Y es en ejercicio el rol que tiene Indecopi respecto al derecho de autor. Así que es importante esto, y para conocer en su real dimensión, en toda su dimensión, la función de Indecopi, en lo que respecta a competencia y consumidor. Así que por favor no se la pierdan, tomen nota, va a ser el jueves 14. O sea, esa semana no tenemos miércoles, sino jueves. Ya, bueno, entonces, primero, antes que nada, quiero saludar, que ahorita tenemos conectados, ahí están viendo ustedes en pantalla, algunas cortes, a través del Adobe, a las cortes de Ancash, Cañete, La Libertad y Ucayali, y a través del Policom, a Ica, Hilo, Moquegua, Tumbes, Tacna y Apurímac. Nuestro saludo cordial a todas las cortes y agradeciéndoles también por su audiencia. Bueno, vamos a empezar con la lectura de la hoja de vida de nuestro invitado. El doctor José Purizaga Vega es magíster en Derecho Civil y Comercial. Tiene doctorado en Derecho, especialización en Consumo y Empresa en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Instituto de Formación Bancaria ASBank. Es miembro del Comité ISO 26000 de Responsabilidad Social y ex consultor en Derecho del Consumidor y Responsabilidad Social Empresarial. Es ex asesor legal externo en la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. Abogado con 16 años de experiencia profesional, especializado en Derecho del Consumidor y Responsabilidad Social Empresarial. Conciliador extrajudicial,
Actualmente es apoderado de la gerencia legal del Indecopi, desempeñándose en el patrocinio de diversos procesos judiciales en representación del instituto. Como ven, pues nuestro invitado tiene magníficos blasones y calidad en este tema, ¿no? Por si acaso quiero informarles que respecto a ese curso para jueces promovido por la OMPI en Cartagena, enviamos una serie de nombres y la OMPI eligió a la doctora Liliana Dávila Broncano. Así que ella es la que este domingo va a viajar a Cartagena para el curso. Ya oportunamente hará el informe. Lo que está pendiente nada más de aprobación por el señor presidente y el Consejo Ejecutivo es las 5 plazas para este diplomado internacional organizado por ESAN. Esperemos que tener una respuesta para mañana, pues porque ya empieza el diplomado, ¿no? Pero quería informarles de todos modos. Bueno, entonces recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, darles las buenas tardes. Cuando nosotros nos ponemos a pensar primero en un sistema de protección al consumidor, quizás debemos de advertir algo muy importante, una palabra que trasciende en los últimos tiempos, ¿no? La palabra consumidor. A veces nosotros decimos, sí pues, consumidor. ¿Qué cosa es consumidor? Tenemos muchos conceptos en la actualidad. Sin embargo, yo recuerdo cuando recién comenzaba en los temas de defensa del consumidor, hace unos 12 años aproximadamente, cuando estaba en otra entidad, un grupo de madres de familia que vinieron desde RIMAC y nos contaron lo que pasaba en un mercado, en el mercado de Limoncillo. Nos decían a nosotros, ¿saben qué? Nosotras estamos muy molestas porque hemos venido a quejarnos. Nos venden 1 kilo de arroz y nos dan 900 gramos. Nos venden 1 kilo de papas y nos dan 850 gramos. Eso no puede ser. Eso es increíble. Así que lo primero que les dijimos es, bueno, lo importante es que para poder acreditar un hecho se tiene que probar, se tiene que buscar elementos y a ustedes les correspondería, les sugerimos, a organizarse como consumidoras. Y una vez que se organicen como consumidoras, poderse evaluar cuál es la infracción. Pero es importante ver el tema probatorio. Así que les insistimos que se organicen como consumidoras y que era importante la prueba. Hasta que en un determinado momento se hizo un silencio más o menos parecido a aquel 30 de octubre del año 2013 a las 6:08 de la noche. En un auditorio muy importante del Poder Judicial, silencio. Hasta que una de las señoras levantó su mano y nos dijo, señores, es increíble. Nosotras hemos venido aquí para que ustedes nos ayuden y en lugar de ayudarnos, nos vienen a insultar, a ofender. Nos miramos sorprendidos y le preguntamos, pero señora, ¿cómo es posible que la hayamos insultado u ofendido? Pues claro, pues señores, porque hace rato nos están repitiendo que nos organicemos como fumonas y nosotras no somos ningunas fumonas. Claro, si se acuerdan ustedes, hace 12 años la palabra consumidor estaba tan solo utilizada para aquellas personas que consumen sustancias, drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, etc. Y no como ahora, que en realidad existe todo un derecho muy posicionado del consumidor, una comisión al consumidor en el Indecopi, una comisión en el Congreso, jueces especializados en temas de protección al consumidor, Indecopi y muchas entidades, ¿no? Ahora el término consumidor ya se entiende como aquel agente importantísimo en el mercado que le permite al mercado orientar sus políticas de alguna determinada manera. Por ejemplo, si recordamos, esto lo decía un uruguayo, Eduardo Galeano, ¿no? La cultura del consumo suena mucho como el tambor porque está vacía y a la hora de la verdad, cuando el estrépito cesa y acaba la fiesta, el borracho despierta solo, acompañado por su sombra y por los platos rotos que debe de pagar. ¿Cuántas veces nosotros, amigos doctores, hemos estado quizás esperando a algún amigo, familiar, en un supermercado, una tienda por departamentos o en un centro comercial? Y mientras lo esperamos, se escucha por el altavoz
oferta única, por decirles algún tema, ¿no? 3 camisas que siempre, imagínense que cuesta 150 soles, 3 camisas de 100% algodón a 100 soles, las 3 por 100 soles. Inconscientemente ya estamos haciendo la cola en el centro, en la caja, pero la pregunta ahí es, ¿nosotros deseábamos comprar camisas? Nuestra idea era ir al supermercado o al centro comercial para comprarlas. Si era así, perfecto, qué bueno. Pero si no era así, ¿hemos reflexionado acaso sobre la necesidad de tener que adquirirlas? ¿O si ese mensaje publicitario era cierto? ¿O si era 100% algodón lo que yo quería? En realidad son decisiones de consumo, que lo tomamos en cada momento, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Por ejemplo, en la mañana, ¿qué es lo primero que hemos hecho? ¿Recordamos? ¿Qué es lo primero que hicimos? Al despertarnos en la mañana. ¿Qué cosa podría ser? ¿Tomar qué cosa? Desayuno. Algunos han tomado desayuno ahora, ¿verdad? Por supuesto, para entrar con mucha fuerza a la corte donde trabajamos. Y se nos ocurre por allí comprar un producto, por ejemplo, la leche. Verificar si tiene la fecha de vencimiento, verificar si en realidad esta leche es leche o es un producto derivado de otro tipo de sustancia. Todo esto forma parte, entonces, de estas decisiones del consumo, ¿no? Y también se señala una frase, me acuerdo cuando estaba en un curso en Europa, donde nos mostraron un afiche, una imagen, una foto, que es la que aparece aquí. Nos decían, ustedes conocen qué es el Corte Inglés, ¿verdad? Una especie de Saga, Ripley inmenso, ¿no? Nos decían, fíjense las ofertas, lo importante, el tema del comercio, el tema del mercado, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de lo más importante de todo, quizás lo tan importante que nos incentivó a cada uno de nosotros a estudiar Derecho y a atrevernos a ejercer la más noble labor, considero yo, que tiene la humanidad, que es impartir, estudiar o evaluar temas sobre justicia. Y nos olvidamos de lo más importante, que es la persona. La persona, sea el trabajador de la empresa, sea el vendedor, sea aquella persona que simplemente va a consumir y que tiene una expectativa respecto de eso que voy yo a comprar. Y nos olvidamos y pensamos simplemente que todo está en la teoría y que lo de la persona sí, pues es importante, pero a mí no me interesa mucho. Por eso, cada día los consumidores a veces pensamos que estamos más perdidos y desubicados, ¿no? Ya pensamos que la felicidad radica en cuánto compro, cuánto más comprar, ¿no? Nuestros paseos ya no son al campo, a los lagos, al mar. Ahora en realidad nos encontramos, nos paseamos, nos divertimos. ¿Dónde? En un centro comercial. Lo cual no está mal, pero nos olvidamos de tan solo tomar un café con nuestra mamá, con nuestra esposa, ver a nuestro hijo. Y vemos que quizás eso sí, pues es importante, pero eso es un nivel inferior, entre comillas, al tema laboral, profesional. Lo cual no es así. Los seres humanos tenemos una estructura integral. Si desequilibramos en un aspecto, pues evidentemente vamos a tener un desbalance en una parte de nuestra vida. Al consumidor le interesan muchas cosas. Le interesa el consumo responsable, la educación y la toma de conciencia, el acceso a productos y servicios esenciales, la protección y privacidad de su información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando vamos a comprar un centro comercial? Y resulta que al final nos dan a nosotros, aparte del ticket, un vale para llenar nuestros datos, a ver si nos ganamos el carro o nos ganamos la computadora. Y todo está muy bien, pero casualmente a las 3 semanas o a algunas semanas nos comienza a llegar publicidad a nuestra casa sobre sus productos. Si la necesitamos, la queremos, perfecto. Pero si no, nosotros alguna vez le dijimos a la empresa, señores de la empresa, por favor, yo les permito que utilicen estos datos para que me puedan enviar publicidad. ¿Nos atrevimos a decirles? Pues no. En otros países eso también se evalúa, se tiene en cuenta. O la atención al cliente y resolución de conflicto. Por ejemplo, amigos, cuando vamos a una tienda, ¿a quién atienden más rápido? ¿Al que va a reclamar o al que va a comprar? ¿A quién? Al que va a comprar, ¿no? Y el reclamar, no, que espere. Sí, que mi reclamo sea un ratito, a ver si por ahí se desincentiva y quizás ya no reclama, no molesta mucho, ¿no? Y esas son políticas de venta. Yo me acuerdo de un caso que pude ver allá hace algunos años, donde una señora fue a un supermercado y dijo, ¿sabe qué? En este pan encontré un objeto. Y el supermercado, el primero que dijo es, no, usted lo habrá puesto, pues. ¿Por qué? ¿Por qué me viene a sorprender a mí que soy el supermercado? Yo no tengo nada que ver allí. Y otra empresa, en igual situación, lo que hizo es, señora, lamentamos mucho eso, vamos a cambiarle el producto.
Esta señora, el mensaje que le dieron es, mira, si tienes un problema, mejor opta por esta otra empresa que ante una circunstancia desagradable te va a ayudar, va a poder solucionar el problema. Es decir, va a crear una fidelización en ese problema que señala la señora. Otro tema es mercados justos, publicidad, prácticas de mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, doctora, ¿cuál es su nombre? Diana. Imaginemos, es un supuesto que no es cierto, que a Diana, muy temprano en la mañana, el día lunes, le tocan la puerta. Muy bien. Resulta que llega Diana para eso ya había salido al Poder Judicial a trabajar, y resulta que le llegan con un documento, con un sobre, y le dicen, sí, ¿se encuentra la señorita Diana? Le dicen, no, no se encuentra, que ese es su papá, que se encontraba en la casa, su hermano, ¿no? No, no se encuentra, ya, tenga este sobre, fírmeme el cargo y se lo da, pues, cuando venga. Y la persona, pues, firmó y lo dejó en la casa. Diana llegó muy tarde del trabajo, después de estar elaborando en los temas muy importantes del Poder Judicial. No lo revisó porque estaba cansada, pasa una semana y a la siguiente semana decidió abrir el sobrecito, pues. Y resulta que encontró un rectángulo de plástico, una tarjeta de crédito. Ella dijo, no, debe ser un aviso, no, debe ser algo sin importancia. A las semanas le comenzaron a llegar a Diana, es un ejemplo real, no, por supuesto no en Diana, no, pero real, le comenzaron a llegar documentos de cobranza. Señorita, sírvase usted pagar $10 en razón de un mantenimiento. No por 3 meses o 4, un tema determinado, porque no los ha venido pagando. El consumidor, la consumidora dijo, oye, pero yo nunca he firmado nada, nunca acepté nada, nunca solicité absolutamente ni una tarjeta de crédito, no me pueden cobrar. Así que voy al banco a reclamar. Y el banco lo que hizo fue, usted no ha presentado, nunca solicitó, no, un ratito. El banco fue y trajo un papel, señorita, acá tengo un documento, está firmado, usted tiene que pagarme. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que cuando tocó la puerta y recibió el hermano, su papá o otra persona en la casa y firmó ese cargo en realidad era un contrato firmado, era un contrato doblado. Lo que aparecía como cargo en realidad era un contrato, no habían verificado titularidad, solicitud, quién era la persona que estaba recibiendo. Y ese es un tema real. La empresa fue sancionada, una entidad muy importante, una entidad financiera muy importante. Estos temas le interesan ahora al consumidor. El tema de la información veraz y adecuada, el tema de la información, por ejemplo, recuerdo bastante también cuando una pareja vino, nos dijo, nuestros hijos les ha dado un efecto laxante y no sabemos de dónde. Así que les pedimos qué cosa habían consumido. Nos trajeron unas cajitas de té chino que habían comprado en un supermercado, ¿no? Perfecto, como somos abogados y no médicos, le dijimos que los envíen a los doctores y los doctores nos dicen, sí, estos productos tienen un efecto laxante. Y efectivamente, cuando les pedimos las cajas, los envases, en el envase decía, en letras rojas todavía, advertencia, este producto tiene efecto laxante. Lo decía, pero lo decía en chino. La pregunta es, ¿era una información veraz? Puede ser que sea veraz, pero la ley señala claramente que tiene que ser muy fácilmente accesible. ¿Era accesible una advertencia en chino a un consumidor peruano? Imposible, y también la empresa fue sancionada. Esos y muchos temas nos interesan a los consumidores en general. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde nace la idea de un sistema de protección al consumidor? Nótese ese sistema. A ver, recordemos quizás hace muy poquito tiempo en el colegio, cuando estábamos todos en el colegio, ¿no? ¿Qué sistemas se acuerdan? De los que veíamos quizás en ciencias naturales, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Algún tipo de sistema? Quizás pensemos en algunos. Sistema digestivo. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante la boca, el estómago, alguna otra parte? En realidad todos son importantes. Basta que un elemento no funcione para que se ocasione un perjuicio en todo el sistema. Por eso era importante crear en el Estado peruano un sistema de protección al consumidor que viene avanzando, que aún está creciendo lentamente, poco a poco, pero es importante que se haya creado. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional respecto de esta persona de quien estamos hablando, que es el consumidor? Dice que es el fin de toda actividad económica, ¿no? Aquel que cierra el círculo económico, satisfaciendo necesidades y acrecentando bienestar a través de la utilización de una gama de productos y servicios. ¿Y por qué lo dice? Básicamente por lo que lo manda la Constitución, artículo 65, el Estado defiende. No dice fomenta, no dice intentará, no dice vamos a ver qué se puede hacer, no ordena, defiende.
En razón de ello, es que el Tribunal Constitucional señala, ante la pregunta ¿cómo se contempla la defensa de los consumidores y usuarios en el Perú? En base a este artículo 65, que establece un principio rector para la actuación del Estado, un mandato, un horizonte intuitivo, orienta y fundamenta la actuación del Estado respecto de cualquier actividad económica en base a esa defensa del consumidor. Pero aparte que da ese mandato, señala un derecho personal y subjetivo, un derecho de esta persona que es el consumidor, que antes quizás no se animaba a decir esto está mal. Yo me acuerdo cuando comenzaba hace 12 años en el tema de protección al consumidor, que un elemento que uno pensaba es, pero ¿por qué voy a reclamar? Si yo reclamo ante por decir un banco, una comisión indebida, yo no tengo plata o no tengo el dinero para pagarle a un estudio de abogados, no tengo la expertise jurídica que pueda tener un banco, en realidad voy a gastar más dinero y por quizás 10 soles, que es la comisión, no vale la pena, ¿no? Voy a dejarlo ahí. Y lo malo de dejarlo allí es que el mensaje que le damos, que se le da al mercado o a la empresa está bien lo que haces. Me acuerdo mucho de varios casos cuando recién iniciaban las denuncias que las empresas nos decían, oye, pero ¿por qué me denuncias si nadie me ha reclamado? Claro, pues ¿quién se va a animar a contratar a un abogado y pedir permiso en el trabajo, estar atento a ver qué pasa con el proceso administrativo primero, judicial después? Es muy difícil, ¿no? ¿Qué cosa dice también el artículo 65? Garantizar el derecho a la información, a la salud, a la idoneidad, etcétera, ¿no? El fundamento económico es el modelo de una economía social de mercado, tener mejores alternativas, dar el mensaje a la empresa o al proveedor que puede mejorar su comportamiento. No es decir el proveedor, eres malo, eso no es el tema. El tema es, mira, tú puedes mejorar. Si tú mejoras, vas a lograr mayor confiabilidad en las empresas en los consumidores, y vas a lograr que esa empresa competidora que está viendo que tú actúas bien, también lo haga. Es decir, va a generar un círculo virtuoso. Al final, si un proveedor por allí actúa mal y nadie le dice nada, el del costado de la competencia dice, no, pero como a él no le dicen nada, ¿no? Si una gaseosa sale por ahí y dice, yo tengo vitamina A, B y C, y las demás empresas en realidad no lo mencionan porque ello no es cierto, y no se sanciona y no se vigila y no se le dice nada, la empresa va a continuar haciéndolo. Y el sentido es, todo está bien, no pasa nada. Todo esto también es contenido en el Código del Consumidor, el principio de corrección de la asimetría. Existe una asimetría evidentemente, y creo que nosotros la podemos palpar a cada momento. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, si por favor podrían levantar su mano, tienen una cuenta de ahorros? ¿Podrían levantar su mano? ¿Sí? Varios, ¿no es cierto? De los que tenemos una cuenta de ahorros, ¿cuántos de nosotros hemos leído cada una de las 17 páginas del contrato de cuenta de ahorros? ¿Alguno? Y de aquellos que puedan haber leído cada una de las páginas del contrato de cuenta de ahorros, ¿cuántas personas han entendido cada palabra, cada cláusula, cada término que allí aparece? Imaginemos que lo hemos entendido todo. Yo le podría decir al banco, oye banco, ¿sabes qué? Antes de firmar, quiero que me cambies la 20, la 22 y la 35. ¿Podríamos hacerlo? No, ¿verdad? Porque ¿qué tipo de contrato es? Por adhesión, válido. Es una asimetría real, no solo en información, asimetría en un déficit en negociación, en reflexión, en muchos temas. Existe un evidente. El que se dedica a una actividad económica sabe mucho más que aquella persona que únicamente usa el producto o servicio. Si yo soy abogado, me dedico a la defensa del consumidor, voy al dentista y me dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer de una odontograma, no sé, por decir un término. A mí me duele, pero ¿quién sabe más de mi dentadura? ¿Yo o el dentista? El dentista, evidentemente, es su expertise. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Entonces, vas a ver mucho más esta persona que se dedica a esta materia. Por ejemplo, si nos podemos a reflexionar, ¿quién sabe más? ¿Gastón Acurio o Bill Gates? ¿Quién podría saber más?
Depende, ¿no es cierto? Si estamos hablando de computadoras, de sistemas, evidentemente Bill Gates. Pero si Bill Gates viene al Perú y quiere por allí comer un lomo saltado, ají, gallina, picarones, chicha morada, etcétera, el que va a saber muchísimo más es Gastón Acurio, cada quien en su tema. El proveedor, naturalmente, por su expertise en la materia, conoce mucho más. Y esa también es una base del sistema de protección al consumidor. Y lo que buscan las normas es corregir esa asimetría, lograr que este desbalance se intente equilibrar. Muchas gracias. Se intente equilibrar, ¿no? Tiene entonces el Estado un rol muy importante que se desarrolla a través de diferentes principios. El proconsumidor, ante la duda, se entiende, se hace la interpretación en favor del consumidor, lo dice el artículo 5 del título preliminar del Código de Consumo, y antes lo decía la Ley de Protección del Consumidor en el artículo 2, y ya también lo desarrolló el Tribunal Constitucional en la resolución 3315 del año 2008, si no me equivoco, ¿no? La primacía de la realidad. Lo que me interesa es lo que sucede. Ustedes saben, por ejemplo, que es un método abusivo de cobranza, hacer el cobro a un deudor un día domingo, un día feriado. Lo dice la ley, lo dice la normativa de protección al consumidor. ¿Qué sucedió? Me acuerdo de un caso que nos tocó ver hace un tiempo, ¿no? Yo no puedo, como proveedor, cobrarle a una persona un día domingo. Está prohibido, entre otros supuestos, ¿no? ¿Qué cosa hizo una compañía? Llamó a un consumidor y le dijo, señor, usted me debe, sí, pero no se preocupe, yo quiero, como no lo quiero perder, quiero regalarle un CD de los Beatles, que yo sé que a usted le gusta. Así que vamos a ir el día domingo a las 12, perfecto, después de la misa, ¿no? Llega el domingo, llega 4 personas de la entidad a regalarle el CD, pero todas las personas de la entidad tenían un polo amarillo que decía en letras verdes, págame. Era domingo. La empresa decía, no, pero yo no iba a cobrarle, yo iba a regalarle el CD. Pero si nos ponemos a pensar como consumidor, ¿cuál es el mensaje que recibo si veo a 4 personas que vienen a visitarme y me dicen págame? ¿Que les pague o no? Es un mensaje, es un tema de ver la realidad por detrás de aquellas figuras que pretenden ocultarla. El principio de soberanía del consumidor, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que dice el código? Lo que busca es que la decisión del consumidor oriente el mercado, que sea más transparente, que existan productos de calidad, por ejemplo, ¿no? De transparencia, no basta una información que no sirva. Es importante que la información sea oportuna, relevante, que me sirva para poder elegir si compro o si no compro ese producto o servicio. La buena fe, la protección mínima, ¿no? Lo que dice el código es lo mínimo. Existen normas sectoriales, como los temas, por ejemplo, servicios médicos, los servicios educativos, servicios financieros, que se suman a lo que se señala el código. Y el principio proasociativo, lo que intenta el código es que puedan existir más organizaciones de consumidores, ¿no? Que la gente se pueda animar en su barrio y decirle a la bodega de la esquina, ¿sabes qué? Esta mermelada que me vendes, siempre me la vendes vencida. No sé si ustedes se han animado, a veces me ha pasado, voy a comprar a la panadería y veo un producto, una gaseosa, algo, y vemos la fecha de vencimiento y esto en realidad está pasado y a veces la gente no dice nada porque cuesta un sol. Entonces, ¿quiénes pueden denunciar? Aquel que se ve afectado o aquel que también se ve potencialmente afectado. Es lo que señala la normatividad de protección al consumidor. ¿Quiénes son consumidores? Personas naturales, jurídicas que adquieren, utilizan, etcétera, un producto o servicio, pero ojo, actuando en un ámbito ajeno a una actividad comercial. Si yo compro un producto o servicio para mi uso familiar, personal, soy consumidor. Pero si yo, por ejemplo, soy una panadería que compro harina, yo hago panes, compro harina a una empresa, yo no voy a poder invocar la normativa de protección al consumidor porque me lo restringe al consumidor final. Si yo lo utilizo este producto o servicio en mi actividad comercial, yo no podría reclamar, tendría que ir directamente en una acción judicial. Solamente la ley protege al consumidor final ajeno a este ámbito de una actividad empresarial o profesional. Eso es muy importante. ¿Quiénes son proveedores? ¿Basta que venda un producto o un servicio? No, no basta. Es indispensable que esa actividad sea habitual, que lo haga siempre. Si no lo hace siempre, entonces no puede ser considerado
un proveedor, es necesario la habitualidad. La norma no señala cuánto es el plazo, basta que lo esté haciendo, que haya un establecimiento abierto, como dice el público, para el código, para que se entienda que es habitual. ¿Quiénes son proveedores? Distribuidores, prestadores, importadores, productores o fabricantes. Me acuerdo un caso que tuve ya hace algunos años contra una empresa muy importante, donde no se señalaba los ingredientes, donde se inició un proceso contra el supermercado que vendía el producto, contra el distribuidor y contra el fabricante. Cada uno tenía una cierta responsabilidad, pero no la misma. ¿De qué depende la responsabilidad? Del ámbito de control de la infracción. Si una botella no tiene los ingredientes, evidentemente el productor es el principal responsable. Pero si yo soy distribuidor o si soy comercializador, tengo que advertirlo antes de ponerlo a disposición del consumidor en el mercado. Ojo que el código y antes la ley señala que proveedor es todo aquel que participe en esta cadena de consumo, sea distribuidor, prestador, importador, productor o fabricante. Tienen diferentes obligaciones los proveedores: informar, responder sobre la calidad, entregar comprobante de pago, indicar el precio de los bienes de manera clara, responder al reclamo que me hace el consumidor en un plazo no mayor de 30 días calendarios. Son derechos, entre otros, importantes que señala tanto el Código, la Constitución, y señala las diferentes resoluciones del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de la misma autoridad administrativa. ¿Qué pasa si yo tengo una queja? Y aquí quiero incidir algo. En el caso de Indecopi, si yo tengo un reclamo ante una empresa, una posibilidad es denunciar, otra posibilidad es acudir al servicio de atención al ciudadano, que es un servicio gratuito, pero la finalidad que tiene el SAC no es sancionar a una empresa, sino es buscar una conciliación. Si es que alguien va al SAC, es una de tantas herramientas que existen, el SAC puede llamar al proveedor y decirle: oye, mira, existe este reclamo contra ti, ¿qué opinas tú al respecto? Y muchos casos se solucionan de esta manera de conciliación. Pero también existe lo que conocemos todos, la denuncia, que puede ser que en la actualidad, después del código, se puede hacer o ante el órgano resolutivo del Indecopi, procedimientos sumarísimos, o ante la Comisión de Protección al Consumidor. Son diferentes competencias de acuerdo a la cuantía, de acuerdo a la materia, el procedimiento que estemos llevando. Pero lo cierto es que podemos hacer una denuncia ante esta primera instancia, que luego va a poder ser revisada en una segunda, que pueda ser, si se inicia si presento la denuncia en el órgano sumarísimo, pues la segunda instancia va a ser la Comisión de Protección al Consumidor. Si inicio la denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor, la segunda instancia va a ser el Tribunal de Consumidor del Indecopi. Por si acaso pueden hacer preguntas, en cualquier momento que ustedes decidan, pueden levantar su mano y me comentan si algún tema sería conveniente señalar. Entonces, Indecopi ve muchos temas: propiedad intelectual, temas concursales, varios temas. Pero centrándonos en los temas de protección al consumidor, Indecopi tiene áreas, por ejemplo, el SAC, que le comenté, el Servicio de Atención al Ciudadano, que es ese servicio gratuito que busca una conciliación. No hay una resolución de fundada o infundada una denuncia, se intenta la conciliación. Existe lo que es la Comisión de Protección al Consumidor, que es un órgano que evalúa el caso, que lleva un procedimiento y al final resuelve. La Sala de Protección al Consumidor, que es la segunda instancia en caso que se presente la denuncia a la Comisión de Protección al Consumidor. La dirección, que es una novedad de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que lo que busca es integrar a nivel nacional los diferentes conceptos, actividades, herramientas que puedan ayudar a la protección al consumidor. Y el órgano resolutivo, procedimientos sumarísimos, que también es una primera instancia ante temas de menor cuantía, de casos que existan menos de 3 UITs, o según las materias que señala el Código de Consumo. La Comisión de Protección al Consumidor conoce las presuntas infracciones, escucha a las partes, evalúa las pruebas y finalmente decide. Y el decidir no solamente impone sanciones, sino que es posible que se ordenen medidas correctivas. Por ejemplo, si una entidad financiera me cobra 10 soles, una comisión que yo considero ilegal, y que al final se demuestra que efectivamente es ilegal, lo que se va a ordenar como una medida correctiva es que se me devuelva esos 10 soles.
y la sala lo revisa, lo puede verificar en segunda instancia. Eso se hace a través de estos del procedimiento administrativo que busca que se esclarezca esta verdad a través de los diferentes derechos, reglas y normas que existen en la normatividad de protección al consumidor. Este Sistema Nacional de Protección al Consumidor es un tema muy importante porque establece por primera vez el tema de protección al consumidor como una política pública. Me tocó ver algo hace ya algunos años, que algunos de ustedes seguro que lo conocen, es un tema que llegó a la Corte Suprema, es no tanto al consumidor de productos, sino, ¿ustedes se acuerdan cuánto costaba el pasaporte hace unos 5 o 6 años más o menos? ¿Cuánto costaba? ¿No se acuerdan? Si se acuerdan, costaba, yo quería sacar un pasaporte, tenía que pagar $40 primero por un impuesto de solidaridad a favor de la niñez desamparada. Tenía que pagar $15 como tasa por este pasaporte y además 27 soles por derecho de trámite para poder yo acceder a mi pasaporte. Pero analizando bien el tema, ¿saben ustedes cuánto dinero de los $40 se iba a favor de la niñez desamparada? Del impuesto de solidaridad a favor de la niñez desamparada de $40, ¿ustedes saben cuánto iba a la niñez desamparada? ¿Cuánto podría ir? ¿La mitad? ¿Todo? ¿Una parte? Cero. Nada, absolutamente nada. Era un nombre tierno que se había puesto un impuesto. Y si recordamos nuestras clases de derecho tributario, ¿el impuesto genera una obligación directa con el contribuyente? No, ¿verdad? O sea que tampoco hubiera podido ir. Era un nombre que se le había señalado a un tributo que no iba para la finalidad que ahí se señalaba. No es lo único. Me cobraban $15 como tasa por el pasaporte, pero yo les comenté que también me cobraba 27 soles por derecho de trámite, y alguno de ustedes me dirá, pero un ratito, según el artículo 2 del título preliminar del Código Tributario, el derecho de trámite es una tasa. Sí, pues es una tasa, nos cobraban 2 tasas por un mismo documento. Al final, 3 tributos, lo cual es contrario al artículo 45 de la ley 27444. Eso se hacía por muchos años y por varios funcionarios, ¿no? Esos temas es bueno, es conveniente verificar para dar transparencia, para dar una mayor claridad. Recién la Corte Suprema es la que determinó que había algo no claro ahí que debía solucionarse y que ahora está básicamente... ¿Cuánto se cobra ahora por el pasaporte? 37 soles y algo más, ¿no es cierto? A comparación de los 210 nuevos soles aproximadamente que era hace algunos años, es una diferencia muy importante. Entonces, este pensamiento de mejorar, de proteger a este usuario, a este ciudadano, a este consumidor, es lo que nos permite a nosotros poder decir que estamos avanzando pasito a paso, pero avanzando. Ahora, dentro del tema del consumidor, un tema relevante es la información. No basta que diga una información, basta que la pueda entender el consumidor, que sea veraz, que sea oportuna, que sea suficiente. Estos productos que me tocó denunciar hace ya varios años, que no venían de Alemania, de China, de Arabia, y todos los ingredientes estaban en otro idioma. Ahí aún no trabajaba en Indecopi, me acuerdo que presentamos la denuncia, la primera instancia nos dio la razón, pero el tribunal nos dijo no, porque la ley, y cierto, la ley no dice que tenga que ser en castellano. Así que vinimos al Poder Judicial, y el Poder Judicial lo dijo. En realidad, señores, fue lo que dijo el Poder Judicial, la información debe ser accesible. Y se protegió al consumidor. Me tocó a mí presentar esta demanda y el Poder Judicial resolvió hace mucho tiempo al respecto. Si es una información, no me basta que sea veraz o que aparezca allí, tiene que entenderse por el consumidor. Y la ley antes decía muy fácilmente accesible, ahora el código dice fácilmente accesible. Al final es similar, pero o sea, vean el énfasis y con lo cual el Poder Judicial pudo solucionar o ayudar a solucionar ese problema que existía. Entonces, lo que se busca es esta asimetría informativa. Algunos productos que me tocó ver, de manera breve, les comento, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo era la Coca-Cola y la Inca-Cola hace unos 10 años? ¿Cómo era la botella? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era una botella? ¿Qué cosa decía? Coca-Cola, Inca-Cola. Nada más. No decía nada más.
No decía ingredientes, componentes, fecha de vencimiento, absolutamente nada. Cuando íbamos a España, íbamos a otro país, veíamos que sí señalaban los ingredientes. Por ejemplo, señalaba que tenía tartrazina, que es el colorante amarillo número 5, que en algunas personas causa asma, urticaria, tiene efectos sensibles. No para todas las personas, pero para algunas sí. Pero se informaba y aquí en el Perú no. Lo primero que dijimos es, ¿pero acaso será porque los consumidores peruanos procedemos de la raza inca y por lo tanto no necesitamos que nos digan ningún tipo de información? No, ¿verdad? Tenemos el mismo derecho a la información de la que existe en todo el mundo. O si no, aquellos productos que nos vendían, que nos venden, ¿no? Pero antes era peor, nos vendían un puré de papas. ¿Y qué color es la papa? Amarilla, ¿no es cierto? Y resulta que, curiosamente, en el Perú, a diferencia de otros países, la papa amarilla se comercializa igual, al mismo valor que la papa blanca, ¿o no? No, casi el doble. No ser un kilo de papa amarilla, los peruanos entendemos que es mejor por X razones. ¿Qué había sucedido? ¿Que nos estaban dando papa amarilla? No, en realidad era papa pintada, con cúrcuma. Y ahora ya lo señalan en los envases. Antes ni siquiera se decía eso. Son temas que han ido avanzando en temas de protección al consumidor. Igual, el tema de los productos que no tenían la información en idioma castellano, el tema de la... ¿Se entiende ahí lo que dice o no? ¿Se entiende lo que dice ahí? No, ¿verdad? No se entiende. Me tocó participar hace el año 2005 en la ley 28587, donde recién aparece que las letras por lo menos deberían tener un tamaño de 3 milímetros. Luego fue recogida en la 1045, el decreto legislativo 1045, y ahora en el Código de Consumo, extendida para todos los contratos de consumo. Pero hasta hace algunos años ni siquiera eso se permitía, no se verificaba, no se veía la importancia. Es más, me acuerdo yo que preguntaba a la empresa, oye, pero yo no entiendo, o no solo en tema de la letra. Yo le pedía, quiero que me des un contrato porque yo no entiendo, quiero preguntar a alguien que sepa. Y algunas empresas me decían, no, pero ¿cómo se te ocurre? Si yo te doy a ti un contrato y si se entera la compañía del costado, es mi propiedad industrial, es mía. Un ratito, pero son mis derechos y obligaciones. Yo voy a firmar allí. Ese tema aún no se entendía hace unos 8 años aproximadamente. Ahora ya se entiende que eso no solo está expresamente, sino que debe ser una información accesible. Hay varios temas, pero vamos a avanzar rápido. Integrackers miel, me tocó a mí hacer la llamada en esa época, ¿no? Aún esta es modificada, no aparecía así antes, no aparecía esta línea. Si yo veo una galleta, dice Integrackers miel, aparece atrás un panal de abejas, las imágenes, una cuchara que gotea miel, y se llama Integrackers miel, por lo menos, ¿qué esperaría yo que contenga ese producto? Miel, ¿no es cierto? Por lo menos, ¿no? Sin embargo, atrás no decía miel. Yo llamé, sí, señor, quiero saber por qué atrás no dice miel y adelante sí. Sí, señor, tiene razón, nos hemos equivocado. Sí contiene miel, pues el producto, pero nos hemos olvidado ponerle los ingredientes. Como no nos quedamos conformes, pedimos a Registro Sanitario de Digesa y resulta que no tenía miel. Y en los escritos de la compañía, y lo pueden ver porque ahora ya es público que terminó el caso, señalan, no, pero miel, pero es la marca nomás, ¿quién se va a preocupar por eso? Pero en el Perú, la miel no es simplemente un tema de sabor. En el Perú es un tema de nutrición. La gente toma miel para sentirse más saludable. Toma miel, algunos para curarse de determinadas, o creyéndose curar a determinadas enfermedades, pero valoriza bastante la miel. Ahora, medio que se cumple con la norma. Si compramos una Integrackers miel y lo partimos en 200 pedacitos, uno de esos 200 pedacitos es miel. Ahora ya se señala siquiera, antes ni siquiera eso. Ahora se señala miel, paréntesis, 0,5% de la galleta. Y lo pueden ver ustedes ahora que salgan de la exposición. O también, imaginemos que otro de nosotros, ¿su nombre, doctora, cuál es? ¿Sí? Magali. Imaginemos, es un supuesto que no es cierto, que la doctora Magali pues necesita una venda, ¿no? Así que va a la farmacia más cercana y le dice, sí, señor, yo quiero que me dé una venda. ¿Cuánto mide? Ah, esta mide 5 metros, perfecto. Le vende la venda, va a su casa la doctora Magali y saca el papelito de la venda, ¿no? Pero un ratito, esta no mide 5 metros, mide un solo metro. Eso no puede ser, me han engañado. Va a la botica, a la farmacia, le dices, señora, pero ¿cómo es posible que me vendas esto? Mide 1, no mide 5. Un ratito, señorita, a ver, agarra ahí, extiende, ¿ya ve cómo son 5 metros? Era cierto. Es decir, mejor dicho, era falso, no era cierto que medía esa cantidad. ¿Qué cosa pasaba? Que 5 metros sí era, pero era cuando era extendida. Pero las personas lo necesitan para diferentes funciones, las vendas, para temas deportivos, de salud, para sujetar una herida.
Eso no se informaba. Tuvo que haber un proceso administrativo para solucionar algo tan sencillo que en todo el mundo no ocurría, pero en el Perú sí. ¿Quiénes se acuerdan haber comido Doritos y Chitos y hasta ahora, que pueden ser muy agradables? Ustedes se acuerdan que aparecía, también me tocó a mí hacer en esa época la acción, harto queso, ahora queso atrevido, ¿eh? Y la imagen del queso, con auténtico queso, full queso y la imagen del queso. Por lo menos, ¿qué cosa yo esperaría yo que tenga este producto? Queso, ¿no es cierto? Sin embargo, en realidad no tenía queso y en todo el mundo no se vendía así. En todo el mundo, la empresa es muy importante, se vendía con sabor a queso, saborizado a queso, en todo el mundo. Solo Perú y Puerto Rico eran sujetos de esta práctica comercial. Me acuerdo mucho en el informe oral, que fue el estudio más importante de Lima, que los abogados de la empresa decían, no, pero es una prueba, nomás que estamos haciendo en Perú y Puerto Rico. Oye, pero un ratito, estás dando un mensaje equivocado a las personas. Si es que tiene un simple saborizante o si contiene auténtico queso, como me estás diciendo aquí. Ese tema es más grave, ¿no? ¿Qué pasa si yo compro un producto que me dice 100% vegetal y 0% colesterol? Que habían varios, ¿ah? 100% vegetal, perfecto. 100% vegetal es que no tenga nada animal, ¿no es cierto? Pero resulta que algunos productos tenían el 10% de leche. Y hasta donde yo sé, la leche no sale de los árboles, ¿no? Vienen de las vacas, ¿no es cierto? Y en realidad no era cierto. El problema ahí es para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Que pueden sentir ciertos problemas. Pero más grave aún es el tema del 0% colesterol, que ahí entra no en el engaño, en la inducción a error, que es una forma más sutil. Me explico. Si yo compro un producto como estos y lo analizo, pues sí es cierto, no tiene colesterol, es 0%, pero en realidad contiene un componente que son las grasas trans. ¿Y qué cosa hace las grasas trans al introducirse en nuestro organismo? Se convierten en colesterol. El consumidor, alguien que sufre riesgo coronario, que le dice al doctor, no consumas productos que te causen colesterol, pues va a la tienda, producto 0% colesterol, va y lo consume. Y el producto justo le ocasiona lo que él no quería. Es un engaño y es un atentado a la salud. Y esto existía. Bueno, existe, esperemos que no exista, ¿no? O el tema de los aceites Lay, me acuerdo, también al final se vio uno de ellos en la Corte Suprema, donde diferentes empresas sabían que decían, mi producto es Lay. Y según el Códex Alimentarios, para que un producto sea Lay, debe tener un 30% menos o de grasas o de calorías. Si no tiene ese 30%, no es el producto Lay. No, pero estas personas decían, no, sí, pero nuestro producto es Lay. Más de 14 empresas fueron sancionadas, pero una de ellas llegó al Poder Judicial. ¿Y qué cosa decía? No, mi producto sí es Lay, ¿ah? ¿Por qué? Porque es más clarito, ¿ven? Pero no cumplía con esa regla de nutrición que les comentaba. Y bueno, hay varios temas, el derecho a la información, finalmente el derecho a la idoneidad, que simplemente es lo que yo esperaría naturalmente de un producto o servicio, de una computadora que pueda hacer mi texto de Word, o mi trabajo, de un carro que me sirva para transportarme, de una radio que me sirva para poder escuchar música, noticias, etcétera. Lo que el consumidor espera debe coincidir con lo que el consumidor recibe. Uy, no avanzas. El proveedor responde por la idoneidad de sus productos o servicios. Idoneidad es lo que naturalmente, lo que yo esperaría de un producto o de un servicio. Y el proveedor responde por la idoneidad, por la calidad, por la autenticidad de las marcas, por la no coincidencia entre publicidad y producto o servicio, por el contenido de vida útil, etc. Pero esto de acá quiero comentar que es muy importante, según lo que señala el código y antes señalaba la diferente jurisprudencia de protección al consumidor. Cuando yo analizo la idoneidad, debo analizarlo a través de 3 garantías importantes. Una primera que yo les he comentado es la garantía implícita, lo que yo naturalmente esperaría de un producto o servicio. Yo no esperaría, por ejemplo, que una gaseosa tenga una sustancia que me haga daño. No esperaría. Un veneno, por ejemplo, no esperaría. La garantía explícita, lo que el proveedor me dice. Mira, esto tiene vitamina A. Perfecto, es lo que tú me estás ofreciendo. Yo espero esto que tú me estás ofreciendo. Si no cumples, entonces estás incumpliendo tu deber de idoneidad porque no estás cumpliendo la garantía explícita. Que en el contrato me dice, te voy a dar la casa que compraste, la empresa me señala, el 16 de junio. No cumples con ello, estás incumpliendo la garantía explícita. Y a la vez el deber de idoneidad. O
Otra de las garantías que importa el deber de idoneidad, la garantía legal. A ver, amigos, ¿a cuántos de ustedes o de nosotros el colegio nos ha cobrado una tarjeta por kermés de nuestro hijo? ¿A alguien? No, ¿no? No se hace eso, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no es cierto? Sin embargo, la ley, ¿qué cosa dice? Que es ilegal. Porque para que sea válido el cobro por cualquier cuota, cualquier monto, primero tiene que ser una cuota de ingreso, matrícula o pensión. Si no está entre estos tres supuestos que dice la norma, no es válido, salvo, claro, salvo que el Ministerio de Educación lo haya autorizado. Pero les aseguro que en la mayoría de tarjetas de kermés que me piden para un libro, para una cuota voluntaria, entre comillas, pues en realidad no están autorizadas. Y pongámosle que firme un documento donde dice yo voluntariamente compro esta tarjeta de kermés. Pensemos como consumidores por un momento. Si a mi hijo le dan esa tarjeta, yo lo primero que voy a pensar es, eso es ilegal, voy a denunciar al colegio. No. Si denuncio al colegio, ¿qué le pasa a mi hijo? Lo pueden tratar mal. En realidad puede ser que no reciba la prestación del servicio como seguro lo recibiría. Estamos ante una presión. Yo lo que voy a decidir en ese momento es, no, yo no digo nada, no quiero que perjudique a mi hijo. Es más, ¿qué tal si los 29 alumnos restantes sí la compran? Mi hijo va a quedar mal, no, yo lo pago, a pesar que es ilegal. Hay muchos casos de ese tipo. Dice la norma ahora en el artículo 18 en la última parte, si no me equivoco, o en el 104, que señala que la garantía legal no admite pacto en contrario. Nadie puede pactar contra lo que manda la ley, como todos nosotros lo conocemos. Hay diferentes temas, dentro del tema legal está el tema del SOAT, de las medidas de transporte interprovincial. Dentro del tema explícito está lo que dice la boleta, los productos de cómputo. En la implícita es lo que yo esperaría en un producto de cómputo. Y voy terminando por allí para que dos láminas más para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Un tema que me tocó ver hace un tiempo es los vinagres, ¿no? Que compramos no en supermercados, sino en diferentes partes de la capital o del Perú, ¿no? Nos vendían un vinagre. ¿Cuánto cuesta un cuarto de vinagre en el supermercado, si se acuerdan más o menos? 3 soles, 2 soles más o menos. En los mercados distritales nos vendían 1,5 litros de vinagre. ¿A cuánto? Nos vendían a 1 sol. Nos pusimos a analizar qué cosa es esto, y era ácido acético glacial. Ustedes dirán, ¿pero qué es ácido acético glacial? Bueno, ácido acético glacial en otros países se utiliza para limpiar lunas. En el Perú, vinagre, y no solo eso, más grave era que había sido autorizado por Digesa. Imagínense, luego se rectificaron, lo anularon, pero es un problema, ¿no? El tema era un problema, evidentemente no era un producto idóneo, ¿no? O también unos fideos, imagínense que otro de nosotros, por ejemplo, doctora, ¿cuál es su nombre? ¿Sí? Imagínense que Rocío tiene su sobrinito, Pepito, de 5 años. Así que van al supermercado el fin de semana y Pepito le dice, Rocío, por favor, cómprame mis fideitos que me gustan, moliquitos, que son fideos de colores y de tamaño pequeño, ¿no? Sí, que compren, por favor. Tanto insiste el niño que le compra los fideitos. Así que el fin de semana, en la casa, a todos le hacen la cena y a Pepito también. Y Pepito va a tomar su sopa y dice, pero Rocío, estos fideos están duros. ¿Cómo están duros? Toma tu sopa, le dice, ¿no? No, sí están duros. Así que van a ver. Y el fideito en realidad no era fideo. Era un plástico del mismo tamaño de los fideos que estaba a punto de introducirse en la boca del niño. Lo mejor que puede pasar, que es malo, ¿no? Que es que este juguete, ¿no? Haya desprendido esta pintura, que puede ser una pintura que se pueda acumular con plomo en su organismo. Pero peor aún es que un niño con un plástico, ¿qué pasa en la garganta? Se podría atragantar. Cuando el consumidor fue a reclamar, llamó a reclamar, le dicen, ¿pero acaso usted no ha visto bien, señor? ¿Por qué? ¿Que no ha visto que al costado dice, busca tu regalo? ¿No? Naturalmente, fue un tema tremendo. O Floricienta, ¿no? Vas a un concierto, resulta que la cantante que tú esperabas que cante no cantaba, sino que era una grabación. O que un contrato te señalen, el consumidor se obliga a no reclamar, a no repudiar los consumos. ¿Alguien puede ir en contra de lo que manda la ley? ¿Sí o no? No puede ir, ¿no es cierto? Hoy tenemos un último ejemplo para pasar a alguna pregunta con nuestra doctora. ¿Su nombre, doctora? Miriam. Imaginemos que Miriam, Dios no quiera, pero sale ahora del Poder Judicial y se le cae su tarjeta de crédito. Muy bien, se le cae a las 8 de la noche.
Miriam no se da cuenta nada hasta mañana al mediodía que intenta pagar. Así que Miriam inmediatamente a las 12 llama por teléfono al banco y le dice, señores, ¿cómo se me ha perdido, se me ha caído mi tarjeta de crédito, me han robado, qué sé yo, quiero bloquearla? Ah, ya, señorita, muy bien. Perfecto. Así que Miriam confiada y nosotros que sabemos si hay un consumo a partir de las 12 del día siguiente, de mañana, ¿de quién será responsabilidad? ¿De Miriam o del banco? Apenas Miriam hizo el bloqueo a las 12 del día. A partir de esa hora, a partir de quién es la responsabilidad que exista un consumo fraudulento de esa tarjeta. Del banco. Y antes de Miriam. Pero ¿qué cosa había señalado? Y esto lo sabemos por la resolución 264 del año 2008 de la SBS, el reglamento de tarjetas de crédito. Pero ¿qué había señalado el banco en una cláusula? El banco dice que el cliente será responsable hasta las 72 horas siguientes de informado el hecho al banco. ¿Es acorde con la norma? En absoluto. Esto y muchos más son los temas de consumo. Ahora sí, para cualquier pregunta que tengan que... A ver, preguntas, ¿alguien que desea hacer preguntas? ¿Alguien se anima? Bueno, mientras van pensando, yo tengo un par de... A ver, respecto, por ejemplo, el Código del Consumidor, de Protección del Consumidor, ahora exige, pues, o exige a las empresas aéreas el endoso de los pasajes. Pero me parece que en la práctica eso no se da, porque creo que previamente entre ellas debe haber un convenio, y eso es en evidente vulneración, pues, de lo que establece el Código de Protección del Consumidor. ¿Cuál es la acción de Indecopi al respecto? Esa es una. Y ya que estamos en los pasajes, ya decimos, vámonos al aeropuerto. Estamos en el aeropuerto y vemos las agencias de cambio. Es verdad, pues, que acá estamos en un sistema de libre comercio, ¿no? El comercio es el que pone los precios, el que marca todo, ¿no? Pero en las agencias de cambio, el cambio que dan, por ejemplo, he estado viajando un par de veces recientemente, y el cambio que dan es hasta 20 puntos de diferencia menos que no digo el mercado paralelo, el informal, y aún de los bancos. Es terrible. Y eso evidentemente, pues, no es el libre mercado, porque ellos están abusando de que están en el aeropuerto, y el turista, el que entra, el que sale, pues, tiene necesidad de cambiar, pues. Cuando uno viaja al extranjero, cualquier país que llegue, inmediatamente, ¿qué hace? En el mismo aeropuerto cambia moneda a la moneda nacional del país donde llegue. ¿Y por qué? Porque es más seguro, tengo menos riesgo, pero acá no. Y yo la última vez me di el trabajo de pasearme por el aeropuerto y vi que por el lado de llegadas nacionales estaba 20 puntos menos. Me voy terco, me voy a la parte internacional, 20 puntos menos. Subo al segundo piso y ya veo en un banco, creo que el banco Interbank, en el Interbank igual, y todos estaban con el mismo tipo de cambio. O sea que un acuerdo, no sé si tácito, expreso entre ellos del mismo tipo de cambio, y todos con 20 puntos menos, que realmente, pues, es un atentado, pues, contra el derecho del consumidor, ¿no? A ver, ¿qué acciones está haciendo Indecopi? ¿Hay denuncias al respecto? Porque si no, tome nota, porque yo estoy haciendo la denuncia. Acá tengo todos estos jueces de testigos. Ya, por favor, ya, okay. Claro. Primero, muchas gracias por la pregunta. Primero, en base al endoso de pasajes, ¿no es cierto? El artículo 66.7 del Código señala con claridad que el consumidor puede con 24 horas de anticipación cambiar la fecha del pasaje. Imagínense que queremos viajar a Trujillo del 29 del 20 de noviembre, 25 de noviembre.
Así que avanzan los días y resulta que me sale un tema importante, no puedo viajar el 20, así que según la ley, según lo que dice la ley, el código, según ese artículo 66.7, yo podría 24 horas antes, mucho tiempo antes de 24 horas, decirle al banco, a la empresa aérea, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vuelo y yo quiero que me permitas cambiar ese vuelo, ¿no? Y según lo que dice el código, solo me podrían cobrar el costo del pasaje, del ticket. Eso es lo que dice al menos literalmente el artículo 66.7. ¿Qué pasa en la práctica? No pasa eso. En la práctica, cuando yo le digo esto a la entidad aérea, a la empresa aérea, lo que la empresa aérea me dice, oye, ¿sabes qué? Perfecto, sí, puedes cambiar, pero te tengo algunas cosas. Mira, tienes que pagar $75 por un derecho de cambio de fecha que se hace actualmente, que lo hacen actualmente. Tienes también que hacer este cambio al pasaje no más de 15 días, ¿no? Porque si es después ya no te sirve ese derecho que dice el código. Es precisamente, señalan diferentes restricciones que no señala el Código de Consumo. En la Comisión de Protección del Consumidor, el INDECOPI, en realidad existen varios procedimientos aún en trámite al respecto. Sin embargo, paralelos a estos procedimientos, también es cierto que existe una acción una acción de garantía constitucional que han presentado todas las entidades aéreas al respecto, ¿no? Y que se está evaluando en el Tribunal Constitucional, ¿no? Ese es un tema delicado, ¿no? ¿Qué cosa sucede? Que este artículo solo aplica para empresas nacionales, pero no, en mi opinión, es un tema personal, no se viene cumpliendo. Sí existen varios procedimientos al respecto, pero aún no existe algo definido. Creo que está siendo se viene incumpliendo este derecho básico de legalidad que dice el Código de Consumo. Respecto de las agencias de cambio, en realidad de todo lo que sucede en lugares donde una empresa tiene una posición tal que le permite realizar actividades que vulneran el derecho al consumidor, se viene recibiendo en algunos casos ciertos reclamos, sin embargo no formales, nos han venido comentando. Sí es importante, en base a este principio que veíamos ahora, el principio de soberanía del consumidor, que Ricardo y nuestros amigos de las cortes, de las diferentes cortes, puedan presentar esa denuncia. Yo me acuerdo, como les decía, que cuando recién comenzaba con el tema del consumo, muchas personas decían, pero ¿cómo voy a iniciar yo una denuncia? Es tan complicado el caso. Hay un amigo, que es una persona muy pública ahora, ¿no? Que justo me decía exactamente el mismo caso que me dice Ricardo, ¿no? Que quiere cambiar y en realidad el monto es menor, y cuando va a otra es igual, es menor, solo ahí, y sale y recién saliendo, exponiéndose a los riesgos que implica haber llegado de viaje, podría acceder a una solución fuera del aeropuerto. Sí, pues es un problema. Existen, hasta donde yo tengo conocimiento, varios reclamos, pero no de manera formal. No tengo más información, pero si encuentro por ahí yo te lo hago saber. Bueno, tarea para la casa, para todos, poner la denuncia por lo de las agencias de cambio. Anímense tarea para la casa. Y pensar que una denuncia no es algo malo, un reclamo no es algo malo. ¿Saben cómo podemos ver un reclamo? Como una caja roja con un lazo amarillo, como un regalo. Porque al consumidor le permite solucionar un problema, pero a la empresa lo que va a permitir es, oye, darme cuenta que esto está mal. La gente no aprecia, ve que esto existe un problema que puede ser mejorado, y yo puedo mejorar, y al mejorar voy a lograr una mejor fidelidad que el que pueden tener las demás compañías, recibirlo como un regalo en la parte de la empresa, ¿no? Y el Estado, pues, cumplir con nuestra función de defender al consumidor. Ahora hay una pregunta por ahí, veo. Buenas noches. Buenas noches. Hay que identificarse, por favor. Mi nombre es Liliana Portugal y, bueno, agradeciéndole la exposición muy clara y muy didáctica. Como es de costumbre, INDECOPI siempre está a la vanguardia de todo esto de hace muchos años atrás. Y mi pregunta es en cuanto, ¿qué es lo que está haciendo la Comisión de Protección al Consumidor en cuanto a la fabricación e importación de productos de plástico acá en el país, teniendo en cuenta que tenemos tres clases de plástico? El 3, el 6 y el 7, que son contaminantes y son netamente cancerígenos, y estos mismos son usados para guardar de repente carne o frutas en los centros comerciales, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo
la Comisión de Consumidor al respecto? Muchas gracias. Primero le comento algo que debía hacerlo al inicio, ¿ya? Indecopi tiene áreas administrativas y áreas resolutivas, que son absolutamente independientes. En la actualidad yo trabajo en gerencia legal. Gerencia legal básicamente lo que hace es presentarse en procesos judiciales, pero es independiente de la parte resolutiva, de la parte administrativa que evalúan los casos. Sin embargo, respecto de la pregunta de los productos peligrosos, de la fábrica de productos peligrosos, no es de la Comisión de Protección al Consumidor, sino de la Dirección de la Autoridad Nacional del Consumo, que crea el código y que la autoridad la ejerce Indecopi, de esta dirección, quien está implementando en estos momentos, en estos tiempos, un sistema de alertas de productos peligrosos. En realidad, en el mundo entero existen sistemas de alertas. Cuando estaba en otra entidad, me tocó ver un caso que seguro ustedes lo habrán conocido y que nos enteramos por ese sistema de alertas que funciona de facto, por decirlo así, o de hecho, en varios países. ¿Ustedes se acuerdan cuando íbamos en nuestro carro, quizás hace unos 5 años, y en la calle nos vendían unos plásticos con una tirita para darle a nuestros hijos, los yoyo locos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que jugaban los niños y que prendían luces, estos yoyo locos, ¿no? Y que resultan que estos productos estaban contenidos con tolueno y xileno. ¿Qué cosa es esto? Que lo que hacía es, exacto, que cuando un niño jugaba, naturalmente desprendía esa sustancia, y un niño cuando juega, después de jugar, inmediatamente, díganme si no es así, se lava las manos y recién va a comer sus alimentos, o come sus alimentos de frente. Lo previsible es que coman sus alimentos de frente, y estas pelotitas lo que hacían desprender esta sustancia, ¿no? Esto, por ejemplo, nos enteramos en otra entidad del problema y presentamos acciones ante el Indecopi en ese momento, y también cartas dirigidas a SUNAT, si no me equivoco, para que puedan vigilar este tema. Y se logró que se emita un decreto supremo que prohibiera este tipo de sustancias. Pero esta es una acción. Actualmente se está diseñando y se está implementando un sistema de alerta de productos peligrosos, y la competencia en realidad la tiene la Dirección de la Autoridad Nacional del Consumo, que está en el Indecopi, y su finalidad es poder integrar estos problemas, estos temas con, por ejemplo, el Ministerio Público, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, el Congreso, tener una red que permita detectar dónde hay un problema y accionar al respecto. La comisión, recién cuando ya existe una prueba, una evaluación, ya puede analizar si existe o no una infracción al derecho de protección al consumidor. Eso. Espero haber contestado la pregunta. Una pregunta por allá también tenemos. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Soy noches. Nelly Jiménez, y la consulta va en el sentido de qué es lo que está haciendo Indecopi en relación a los consumidores que utilizan los mercados, no supermercados, sino los mercados, y que hacen compras para adquirir determinado producto, ¿no? Un determinado peso, y sin embargo, no guarda correspondencia con lo que compra. Antiguamente habían agentes municipales donde se podía hacer los reclamos respectivos. A la fecha eso me parece que ha desaparecido, desconozco, pero no se ve ya esa situación de poder ir a un determinado funcionario para poder exigir de que el producto que estamos comprando sea acorde a lo que estás pagando. Muchas gracias por la pregunta. En realidad sí, ese es un tema muy importante. Me tocó verlo hace ya algunos años, y es similar, es justo con lo que comenzaba la exposición de hoy, ¿no? Esos reclamos que nos vienen a todos a diario. Pero no sé si recuerdan el caso que les comenté de los vinagres. ¿Se acuerdan del tema de los vinagres? ¿Por qué lo relaciono? Porque al igual que en el tema de los vinagres y este tema de los pesos, si bien es cierto, la ley permitiría sancionar a todo proveedor que incumple con la norma, en el tema de los vinagres que lo equiparo, cuando se presentó la denuncia, sí, la autoridad sancionó al proveedor, pero cuando se fue a notificarle la resolución de sanción y en medida correctiva y todo lo demás, el proveedor, que era Juan Pérez, ya no estaba, en su lugar había Roberto Pérez. En realidad, el tema de la informalidad
y yo lo atribuyo al tema de la informalidad, es bastante complejo. Por eso es que lo que busca el Estado es que esta acción de protección al consumidor no quede solo en el Indecopi. Es más, lo que dice el artículo 127, si no me equivoco, del Código, es que exista todo este sistema de protección, donde el Indecopi constituye un ente rector, pero además aquella autoridad que pueda accionar al respecto intercambie funciones, pueda intercambiar funciones, pueda haber coordinaciones con el Indecopi o con la autoridad que esté en ese momento para poder sancionar esta situación. Pero eso yo creo que va más allá de la acción de la entidad pública, sino que también tiene que ver mucho con el consumidor. Mejor dicho, la mejor defensa que podemos hacer nosotros como consumidores si vemos que una persona no me vende el kilo, los gramos que me dice, ¿cuál es? ¿Denunciarlo? Sí, pues puede denunciarlo, pero la peor sanción, creo yo, es no comprarle más, no comprarle hasta que cambie. Si yo veo que la señora esta lo hace y lo hace siempre y le compro, como les decía, el mensaje que le doy es, sí, pues está bien, pobrecita, todo el mundo lo hace, pero el mensaje que le damos es, está bien. Como les digo yo, muchas veces estudios inmensos de abogados o proveedores bastante pequeños, cuando comenzaba a hacer denuncias, siempre me decían, pero ¿por qué me denuncias si nadie lo hace? Por eso es que el Código lo que busca es este principio proasociativo y de soberanía del consumidor, que nosotros nos animemos por nosotros mismos a decirle, oye, ¿sabes qué? Eso está mal, mejora, y si no, no te voy a comprar. Básicamente eso. Otra pregunta. Buenas noches, Buenas mi noches. nombre es Berlín Linares de la Corte de Lima. Tengo dos preguntas. La primera, después que uno plasme su queja en el libro de reclamaciones, ¿cuál es el procedimiento que continúa? Porque muchas veces no sabemos qué pasa después. Esa es la primera. La segunda es, ¿qué pasa si yo tengo alguna queja por una empresa X y cuando le solicito el libro de reclamaciones sencillamente me dice que no lo tiene o no me quiere dar, qué sé yo, pero no, en ese momento no puedo plasmar ninguna queja? ¿Ante quién me quejo? ¿Qué es lo que debo hacer al respecto? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Un tema muy, muy importante, ¿no? El artículo 150 y 151 del Código precisamente establecen esta herramienta del libro de reclamaciones. Es cierto que se busca que sea perfectible, eso es cierto, ¿no? Comencemos por la segunda pregunta que es el inicio. ¿Qué pasa si yo voy y la empresa no tiene libro de reclamaciones? ¿Qué hago? Como les comentaba, en los temas de mercado mucho se da por los usos, por las costumbres de la compañía. Como a veces algunas proveedores, empresas, bodegas o líneas aéreas, lo que fuese, proveedores, se acostumbran a que nadie las reclame. Cuando alguien va a reclamar dicen, no hay problema. ¿Qué cosa es lo que yo haría si veo que una empresa no tiene libro? Llamo y le digo a Indecopi, oye, Indecopi, pasa esto. Cosa que Indecopi puede ir a hacer una inspección, levantar un acta y queda constancia que esta compañía o esta proveedor, empresa, lo que fuese, no tiene un libro de reclamaciones. Y si no lo tiene, ese solo hecho de no tenerlo constituye una infracción en virtud al artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pero perfecto, yo voy y sí tiene libro. Dejo mi reclamo allí. ¿Qué pasa después? Por diferentes motivos, es un tema. Presento mi reclamo en el libro de reclamaciones y la empresa tiene 30 días, tiene la oportunidad de 30 días para poder comunicarse conmigo y por lo menos decirme que no tengo la razón, por X motivo. Muchas veces el consumidor, y me ha tocado presenciar casos, donde lo que quiere no solo es que le den la razón, sino que le expliquen por qué no la tiene. Pero a veces algunas compañías no lo hacen, simplemente mantienen silencio y dejan que pase el tiempo. Según el código, lo que debería hacer la empresa antes de los 30 días es contestarle. Si no lo hace, esta persona con su cargo, de este reclamo que hizo en tal fecha, puede acudir también al Indecopi y presentar una denuncia porque no se le respondió este reclamo que hizo en el libro de reclamaciones. Basta con que pasen los 30 días para que esta empresa, este proveedor, pueda ser sancionado, independientemente del tema que fuese. Imaginemos que el tema es, no sé, me vendiste 800 gramos y yo te pedí 1 kilo y lo dejaste en el libro de reclamaciones, no te contestó. El solo traslado el transcurso del tiempo hace que sea infractor del no responderte a tiempo, no del otro tema, porque el otro es un tema de investigación, pero puede ser sancionada la empresa. Por cierto, ¿ustedes se acuerdan? No en este caso, pero ¿hasta cuánto puede ser sancionada una empresa en la actualidad, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor?
Les comento, es hasta 450 UITs. Depende del caso, puede ser una amonestación, puede ser 0.5 UITs, pero puede llegar un monto de multa hasta 450 UITs. Ya, muy bien, espero que estén satisfechas las preguntas. Muchas gracias a todos por su presencia. Entonces recuerden que el 6 de noviembre tenemos a la doctora Tessy Torres sobre el rol fiscalizador de Indecopi, y la siguiente semana, el 14, tenemos no miércoles sino jueves 14, en paralelo con Indecopi, con los funcionarios de Indecopi, la conferencia sobre el rol de Indecopi en la defensa de la competencia y la protección del consumidor. Muchas gracias a todos y muchas gracias a las Cortes de Ica, Moquegua, Tumbes, Tacna, Apurímac, Amazonas, Ancash, Cañete, La Libertad y Ucayali por la audiencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.